Vamos a hablar de María, la madre del Señor Jesús. Vamos a terminar esta etapa de mujeres de la Biblia y luego volvemos otra vez a etapa de hombres de la Biblia. Ayer estaba viendo televisión a la noche y había un programa especial por el Día del Maestro, ahí en Canal 13. Ese programa que nos lleva por todo el país y siempre tiene cosas interesantes. Ayer a la tarde cantamos el himno a Sarmiento aquí con la orquesta y con todo el público. Y una estudiosa del tema hablaba de las mujeres que trajo Sarmiento. De 61, dijo, yo pensé que llegaban a 70, solamente 3 eran católicas. Las demás eran todas mujeres cristianas evangélicas que vinieron 22 años, 23 años, 25 años. Vinieron a fundar la educación. Y cuando la que fue a La Rioja empezó a trabajar, como era protestante, ¿sí?, le tiraban piedras hasta que logró hablar con uno de los capos de la Iglesia Católica y quedaron de acuerdo en que la iban a dejar dirigir la escuela normal. Mujeres que vinieron, la educación argentina le debe muchísimo a esas mujeres, pero estuvieron dispuestas, venían todas con sus miriñaques. Bueno, jóvenes, después le explicamos lo que son los miriñaques. Venían todas con sus sombreros y una de ellas, esa es la de La Rioja, la dirigencia se clavó en un arroyo, así que recogidas esas faldas largas, empezaron a empujar primero a los caballos y después al carro. Imagínense cómo habrán quedado esas faldas llenas de suciedad. Estaban dispuestas a venir a hacer lo que sentían que era la voluntad de Dios para sus vidas, sembrar la educación aquí en Argentina. Y María hizo eso, estuvo dispuesta a obedecer la voluntad de Dios. En primer lugar, la vemos como una joven pura, sorprendida y dispuesta a obedecer. El vocablo virgen no es en el Antiguo Testamento no es justamente virgen, sino una jovencita, una adolescente pura, que es lo mismo. Pero virgen puede ser una mujer grande que no se ha casado y se ha mantenido pura. Pero en este caso era una adolescente. Y esta adolescente recibe con sorpresa el anuncio que le trae Gabriel. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ustedes recuerdan el pasaje. ¿Y por qué va Gabriel a María? ¿Por qué va a ir Gabriel en sueños a José? Porque hay toda una primera etapa en que van los dos juntos. Porque es un hombre y una jovencita que, sorprendidos por el anuncio, dicen, como dice María en Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No dice yo voy a hacer. Es interesante esa expresión, hágase, aquí estoy. Como una esclava, aquí estoy. Es una actitud, y lo mismo hizo José. José,
no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que está concibiendo es obra del Espíritu Santo. Y José recibió a María. Lo que Dios necesita es ese corazón que, a pesar de la sorpresa que implica, nos encuentre obedientes a su voz. En segundo lugar, el embarazo le trajo todo el proceso, pero ya llegando el tiempo del alumbramiento, de tener al bebé, tienen que viajar a Belén. Y José subió de Galilea, de Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer. Y van los dos allí. Dice el Evangelio criollo: y sus hermanos los hombres le negaron sus umbrales. Él vino a curar sus males y tuvo como un mendigo que mendigar un abrigo a una cueva de animales. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Hasta ahí, dos cosas totalmente comunes. Mis hermanas que están aquí, cuando tuvieron al bebé, el bebé fue envuelto en pañales, ¿sí? Pero agrega, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eran pobres, pero estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y a la alegría de recibir al bebé, unían la alegría de estar obedeciendo la voluntad de Dios. Y también felices, porque no quedaron solos. No quedaron solos. No fue que, digamos, ahí perdidos en una cueva. No. Tenían que tener público. Muy emocionante todo esto. Y los pastores, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y María y José de repente ven que empiezan a aparecer pastores. Los más humildes eran los que cuidaban el ganado de los hombres ricos de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos llegan y le cuentan a María y José cómo el ángel ha anunciado. Y ese humilde retablo, ese humilde mesón, ese humilde establo, ese humilde pesebre, se llena de la alegría de María, José y los pastores, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero José y María se tienen que ir. Luego de la visita de los magos, ella pasa a ser una madre, en realidad un matrimonio expatriado, con un hijo expatriado. El infame, el degenerado Herodes, no acepta la autoridad de la palabra de Dios y manda matar a los niños de 2 años para abajo. Y el ángel otra vez ya no le trae una buena noticia, sino le trae una advertencia y una orden. El ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y allá se van. Tienen que huir, son expatriados. Son expatriados. Qué feo que es dejar la casa. Obligatoriamente. Cuando el Señor nos llama o nos manda a algún lugar, extrañamos nuestra casa, pero estamos en la voluntad de Dios. Pero cuando es cuestión de las guerras, o en este caso de la locura de Herodes,
feo dejar la casa. Ustedes saben que estamos trabajando en la alfabetización y el matrimonio que está en Málaga el otro día nos comentó, muchos de nosotros ofrendamos para ese matrimonio, nos comentó que les dieron una familia afgana. España sacó a muchos afganos y una familia afgana está a cargo del matrimonio, que no me acuerdo el apellido, pero no importa, por el cual tenemos que orar, aprendiendo a leer y escribir. Son expatriados, no con ganas, van a extrañar su tierra, van a extrañar su lugar, posiblemente no vuelvan en mucho tiempo o quizá no vuelvan nunca. En el caso de José y María, iban a volver cuando Herodes muriera y volvieron. Otra cosa que hacen juntos José y María es educar al niño. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Es interesante en la palabra de Dios, cuando ustedes leen el libro de los Reyes o las Crónicas, y cuando se habla de un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siempre se agrega al final, y el nombre de su madre era, y el nombre de su madre era, y el nombre de su madre era. ¿Sí? Porque la madre es central en la educación. Una de las cosas por las cuales Sarmiento pidió mujeres, no hombres, aunque algún hombre vino, era porque las mujeres son pedagógicamente mucho más efectivas que los hombres. Eso lo decía Comenio cuando dejó de lado la educación de solo los hombres para hacer una educación mixta, porque decía, tenemos que educar a las niñas porque las niñas van a ser las mamás y van a ser las primeras educadoras de sus hijos. Y ahí está María en brazos, en Nazaret, con José. Yo tengo en casa un cuadro, una reproducción original del cuadro donde está la familia en la carpintería. Y ahí está el niño, y está José, y está María. Ahí están educándolo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. No tenemos idea, no podemos comprender qué sentían María y José al estar trabajando en la vida del Creador del universo. ¿Qué sentían? Cuando estaba cunándolo, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que ella gestó en su vientre era el que dijo sea la luz y fue la luz. ¿Qué sentían mientras lo estaban encaminando en el conocimiento de la ley de Dios, de ir a la sinagoga? ¿Qué sentían? Pero el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia y de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero sale de la escena José. No sabemos en qué época murió José, pero con María tuvieron varios hijos. Y él, José, le deja a cargo, sin ninguna duda, por ser el primogénito, la carpintería o la empresa de construcción, porque la palabra carpintero ahí es tectón, que tiene que ver con constructor. Lo que sería un maestro mayor de obras de ahora. A veces uno reniega con los albañiles, con el perdón de los muchachos que son albañiles acá. Pero me imagino que lo estarían buscando siempre a José y a Jesús y a sus hermanos, porque él, cuando se va José, su mamá está siempre al lado de él. ¿No es este el carpintero, hijo de María, dice Mateo 6:3,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ustedes saben que después le costó a los hermanos creer que él era quien era. Seguramente, sin ninguna duda, notaron que él no era igual que ellos. Pero estoy seguro que el Señor Jesús no se los echaba en cara, sino que estaba siempre con ellos y jugaba con ellos. Pero cuando se hace cargo de la carpintería, ahí están sus hermanos ayudándole, y ahí está María. Ustedes me dicen, ¿dónde lo dice en la palabra? Muy sencillo, María estuvo siempre al lado del Señor Jesús, así que también estaba allí. Otra cosa de María, era una madre que conocía quién era su hijo. Ustedes recuerdan las bodas de Caná. Hijo, no tienen vino. Y a veces nos choca la traducción. ¿Y qué tengo contigo, mujer? No nos gusta. No, nunca podemos pensar que Él va a tratar descortésmente o sin cariño a María. Mamá, le habrá dicho, mamá. Y ella dijo, hagan todo lo que Él les diga. Lo conocía. Las mamás conocen a sus hijos. Saben cómo tratar a Juan, cómo tratar a Perico, cómo tratar a este, cómo tratar al otro. A veces los papás no los conocemos tanto, o no, mejor dicho, casi nunca los conocemos tanto como lo conocen las madres. Y ella sabía quién era este hijo. Ya le había dicho él a los 12 años, mamá, papá, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué lindo que papás y mamás conozcamos a nuestros hijos y sepamos de qué son capaces y que los animemos a poner en marcha sus dones y talentos. Si bien en este caso la diferencia era abismal entre Jesús y sus hermanos, porque Él era el eterno y el puro, sin ninguna duda, el Señor Jesús evitaba esas diferencias. Pero los padres no tenemos que hacer diferencia entre los hijos. A veces la hacemos. También con los que le tocó a uno, como yo era. ¿Saben que yo me escapé de mi casa un día? Me escapé. Me hice una cabañita de ramas en el fondo y me fui a vivir a la cabañita de ramas. Mamá usaba unas bollero. Bollero era una zapatilla tipo náutica, ¿saben? Y empezó a llover. Y empezó a llover y las ramas no me cubrieron, así que entré y tuve el saludo de las boyeros. Me conocía mamá, no había problemas. Nunca olvidamos a mamá. Y cada uno de los que no tiene mamá, recuerda a mamá, recuerda a papá. Pero ella acompaña a su hijo a través de todo su ministerio hasta el momento de la cruz. Es una madre que sufre. Es que ya había sido profetizado, dice, y un puñal se clavará en tu corazón. Ella no entendía, y seguramente por años no entendió lo que significaba eso. Pero cuando el Señor empezó a decir, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo será entregado en manos de hombres pecadores y será escarnecido, escupido, afrentado y será crucificado y al tercer día resucitará, su corazón empezó a sufrir de una manera especial. Y ahora es la cruz. Y ahí está, a los pies de la cruz, María. Ha estado desde el pesebre y llegó a la cruz. No había mucha distancia, por ahí 5 kilómetros entre el pesebre y la cruz.
pero ha caminado por todos lados con su hijo. Hay un grupo de mujeres con ella. Ustedes saben bien que las mujeres ocuparon un lugar muy importante, un rol importante en el ministerio del Señor Jesús. Y ahí está Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El discípulo amado tiene el encargo precioso de cuidar desde ese momento a la bienaventurada mamá de Jesús, de su maestro, de su amigo. Y las lágrimas, sin ninguna duda, llenaron los ojos y mojaron los pañuelos de María. Pero ella participa, aunque no figura entre los nombres, ella participa del momento glorioso en que su hijo resucita triunfante. Lucas 24, 1 al 6 dice: «El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella». No la menciona María, pero sin ninguna duda estaba dentro del grupo, atrás de toda la historia. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». Ellas van y se lo cuentan a los discípulos. ¿Ustedes creen que no fueron a contárselo a María? ¿Ustedes creen que, siendo ella sin ninguna duda la líder del movimiento de mujeres cerca de Jesús por ser la madre y haberlo acompañado, no fueron a contarle a María: «María, ¿qué pasa?». Yo con las lágrimas. Jesús resucitó. Y ahí se pierde, ya desde ese versículo de la cruz con Juan, de ahí se pierde María en el libro de la Biblia, en la Biblia. Ya no tenemos referencias a María. Pero María sigue acompañando a la iglesia. Sin ninguna duda, María fue importante para que sus hijos reconozcan al Señor Jesucristo. ¿Cuándo murió María? Ustedes saben que la iglesia dice que ascendió. ¿Qué habrá pasado? No sé. Pero Lucas, yo me imagino que si hubiera sido en el tiempo de Lucas algo hubiera puesto, pero ya Lucas estaría viajando. Pero yo me los imagino a los apóstoles recibiéndola a María. No era una mujer muy grande, tendría 50 años. Acuérdense que Sara tenía 65 cuando salió de Harán. ¿Cuánto tiempo estuvo más en medio de la iglesia? Y los jóvenes preguntándole: «María, ¿cómo era Jesús cuando joven?». Y ella contándoles. En la iglesia no es autoridad, pero está presente. Qué lindo poder hablar y poder recordar a una mujer como María, y en María recordar a nuestras hermanas que han pasado entre nosotros, que han sido verdaderas Marías, que han sido de tremenda bendición en medio de la iglesia. Y pensar en ustedes, mis hermanas. Hoy Lidia venía media llorosa por haber vuelto, y lo mismo Dani y familia y su esposa. Qué lindo poder estar juntos. Qué lindas ustedes, que son de tanta bendición para nosotros, que son de tanto apoyo para nosotros.
Termino. Hoy cuando me asomo a la pieza de Ana, lo primero que hace es guiñarme el ojo, me hace así. Me aflojó totalmente. Y ya le dije, voy, doy el mensaje y vengo. Hermanos, la palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que vivieron una vida de obediencia buscando honrar al Señor. La historia de la Iglesia está llena de la historia de hombres y mujeres que vivieron vidas de obediencia, vidas de entrega, vidas de compromiso, y son un ejemplo para nosotros. Nosotros los mayores, ¿cómo hemos vivido? Ojalá nuestra vida haya sido de bendición a la de los demás. Y hermanos más jóvenes, la vida de María o las personas que estamos considerando nos motiven a tener vidas que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por el recuerdo de María, de José, tan cerca de Jesús, tan privilegiados, y ya están en tu presencia. Nosotros también estamos cerca de Jesús, también somos privilegiados, también hemos tenido el privilegio de recibir a Cristo en nuestro corazón, que tomando el ejemplo de ellos, pero puestos los ojos en Jesús, vivamos cerca de Él, viviendo para honrarle. En su precioso nombre. Amén. Una cosa para recordar. María forma parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. José, no. José es de los amigos del novio. Así que por un lado va a estar María en las bodas del Cordero y por el otro lado va a estar José. ¿Se van a encontrar? Lo vamos a entender todo allá. Que el Señor les bendiga.